Lo que vamos a ver hoy es la continuación de la operativa, ¿sí? Todos los chicos que ingresaron entre hoy y ayer, recuerden que estas, digamos, estas clases son más que todo para la gente que ya está hace un tiempo, porque ya estamos viendo la operativa en 10 segundos. Intenten de entender todo lo posible. Si lo entienden, perfecto, ya pueden empezar a utilizarlo si quieren. Pero si no lo entienden, no se hagan problema porque es una clase un poquito avanzada, ¿sí? Bien. Una vez dicho esto, seguimos, hacemos la continuación de la clase de ayer, ¿sí? Nosotros ayer, ¿qué dijimos? Que teníamos tres cosas para ver sí o sí para a la hora de operar y tener una buena rentabilidad. Necesitábamos ver nuestro punto objetivo, nuestra estructura y nuestra estrategia, ¿sí? En estructura me olvidé de mencionarles algo y es el volumen de, digamos, del mercado y la volatilidad. Eso me olvidé de mencionarlo ayer, lo aclaro hoy. Tenemos que ver un mercado medianamente volátil, es decir, no puede estar pausado, ¿sí? No puede tener velas grises, eso creo que lo dije, sin velas grises, bueno, sin velas grises. ¿Y qué significa volumen? Bueno, a lo que me refiero con volumen es que haya decisión en el movimiento. Cuando, digamos, cuando no hay volumen y hay solo volatilidad, el movimiento se encuentra todo así. O sea, el movimiento de una vela, van a ver que el mercado tiene muchas mechas, muchísimas mechas cuando no hay tanto volumen, ¿sí? Y capaz es muy posible que se encuentre lateral, ¿sí? Nosotros buscamos un mercado con volumen, es decir, un mercado que tenga alguna dirección específica, ya sea hacia el alza o hacia la baja, una tendencia específica y que tenga fuerza, ¿sí? Que las velas sean todas parecidas en tamaño, ¿sí? Con respecto a tamaño, que todas sean parecidas, o que tengan un poco de mecha, pero intentando que no haya ninguna con poca fuerza, es decir, que no haya ninguna gris o ninguna doji, ¿sí? Que tenga dirección hacia alguna parte. Y tampoco esas velas gigantotas, eh, digamos, que se producen en mercados donde las velas son muy chiquitas. Si encuentran un mercado donde las velas son muy chiquitas y de repente tenemos una vela gigante, ¿sí? Ese mercado tampoco es apto porque no tiene volumen. Necesitamos un volumen, digamos, un mercado con volumen y con volatilidad. A diferencia de Forex, que lo que se busca es recorrido, nosotros no buscamos tanto recorrido, sino mini recorridos, ¿sí? Mini recorridos, eh, simplemente para que quede por debajo, por arriba de nuestra línea de operación, ¿sí? Entonces, como necesitamos asegurar eso, es más fácil asegurarlo en un mercado que se mueva rápido hacia cierta dirección, ¿se entiende? Y que se mueva rápido hacia cierta dirección, sea en un mercado que tiene volumen y tiene volatilidad, ¿sí? Ese es el mercado perfecto. También pueden operar en mercados sin tanta volatilidad, es decir, que haya algunas velas grises, pero es un poco más difícil. Intentemos, si el mercado está lateral, no operar esta estrategia con 10 segundos o operarla pensando en que cada impulso o sea, que cada movimiento es una mini tendencia. ¿Sí? Si no hay volumen y el mercado está muy lateral a largo plazo, ¿sí? Piensen a cada impulso, a cada movimiento de esa lateralidad como una mini tendencia de 10 segundos. Y también lo que dijimos ayer, a ver, por esto. Lo que dijimos ayer es que necesitábamos un punto objetivo, ¿sí? Es decir, llevar al gráfico hacia cierta, o sea, entender cuál es la dirección del gráfico, ¿sí? Entender hacia dónde está yendo el precio, ¿sí? Si está buscando algún soporte, por ejemplo acá, el mercado generalmente, seguramente vaya a querer hacer un retroceso hasta un 50% aproximadamente, o un 60%, y luego rebotar, ¿sí?
¿Por qué sé esto? Y bueno, porque sé que ya se está parando, porque sé que acá hizo un gran impulso continuo, o va a hacer una gran pausa lateral, o va a quererse venir hasta acá, ¿sí? Porque ya veo que el mercado se está quedando sin fuerza, ya se puso lateral. Digamos, eso es un ejemplo nada más. Pero bueno, digamos, entender hacia dónde estás yendo, por ejemplo, seguramente acá o se quede lateral o baje, una de dos. Y cuando baje y toque nuestra supuesta línea de tendencia, que no analicé muy bien, si lo analicé así por arriba, seguramente esto cambia de dirección y depende cómo se ponga el mercado, si ya comienza el movimiento alcista, vamos a operar o no vamos a operar. ¿Sí? Entonces, eh, todas estas cosas son pequeños detalles, pero necesarios a la hora de operar, ¿sí? Porque necesitamos entender lo que hace el mercado. Si ustedes sienten miedo o duda cuando están frente al mercado o ansiedad, es porque o no saben completamente lo que está haciendo el mercado o tienen sobreinformación, es decir, empiezan a, digamos, buscar muchos indicadores, digamos, muchas justificaciones de a dónde quiere ir el mercado y demás, digamos, están dándole una sobrevuelta que no deben hacer al mercado, ¿sí? Están buscando excusas poco justificadas, entonces, digamos, eso también hace que los confunda un poco la sobreinformación. No pueden saber poco, ¿sí? Porque tienen que saber para entender el mercado, tienen que tener los conocimientos suficientes, pero tampoco tienen que tener sobreinformación, o sea, es encontrar un equilibrio entre ambas cosas, ¿sí? Entender qué cosas son prácticas a la hora de ejecutar operaciones y qué cosas no. ¿Sí? Y esto solamente lo van a saber por lo que decimos siempre de idea, creencia y convicción. ¿Sí? Idea, creencia y convicción. Todos aquellos que son nuevos, ¿sí? Lo voy a poner ahora en Telegram. Todos aquellos que son nuevos y aún no les pasé. A ver. Que todavía no les pasé el archivo de principiantes. Envíenme un mensaje, ¿sí? Ahí van a encontrar de lo que les hablo cuando hablo de idea, creencia y convicción, sí, que es muy, muy importante. Bien. Ahora sí, sin más nada que decir, pasamos al tema de la operativa. Ayer vimos. ¿Todavía no lo tenés, Rubén? Bueno, hablame ahora mismo. Qué raro, si hace una semana. Creo que Jeremy le dijo. Ok, ok, sí. Bueno, seguimos. Grego, eso tranquilos, si sos nuevo, despreocupate que lo vamos a ver en vivo, ¿sí? Ahora vamos a ver la operativa. Lo vas a ver más adelante, ¿sí? O sea, si no lo entendés ahora, no te preocupes, que de acá a la próxima semana lo veremos. Por ahora, anda estudiando las clases de principiantes. Eh, Según habíamos dicho ayer, teníamos diferentes versiones de la misma operativa según digamos, cómo está el mercado, ¿sí? Si tenemos una tendencia amplia o si tenemos una tendencia angosta principalmente, ¿sí? Cuando tenemos una tendencia amplia, hablamos de tendencias con muchas velitas en el impulso y muchas velas en el retroceso, ¿sí? Cuando estamos hablando de una tendencia eh, angosta, hablamos de 1, 2, 3 velas en el impulso, hablamos de 3, 4 velas, disculpen, en el impulso, y de 1, 2 velitas en el retroceso. ¿Sí? Ayer vimos cómo se ejecutaba la operativa
para una tendencia angosta y hoy lo vamos a ver para una tendencia amplia. Bueno, ¿qué ocurre en la tendencia amplia? En la tendencia amplia lo que ocurren son, digamos, una gran microtendencia, ¿sí? Una gran microtendencia dentro de todo el impulso, ¿sí? Y después ocurre también otra gran microtendencia, pero más chica o más lenta, ¿sí? Generalmente la del retroceso es más lenta y más chica que en el del impulso. Y nuevamente después en el impulso se genera otra nueva microtendencia, ¿sí? Acá en cambio, en la tendencia angosta, en 10 segundos se genera una microtendencia corta, ¿sí? No tan larga, en el impulso y otra aún más corta en el retroceso. ¿Sí? Otra microtendencia en el impulso y otra más corta en el retroceso. ¿Sí? ¿Y qué hacíamos básicamente? En esta de en la angosta lo que hacíamos era buscar cuando se rompía, ¿sí? Básicamente esta tendencia. ¿Sí? La mini tendencia del retroceso, es decir, buscar cuándo acababa el retroceso, cuando se rompía esta mini tendencia de 10 segundos, ¿sí? Esto estoy hablando en un gráfico de 10 segundos, o sea, las micro tendencias que se forman adentro de las tendencias son las tendencias en 10 segundos. Bueno, acá se forma una mini tendencia de 2, 3 impulsos a la cual podíamos dibujarle una línea dinámica o una línea de tendencia y cuando ésta se quebraba podíamos meter la operación, ¿sí? Lo que había que ver es que era que nuestro punto objetivo no se encuentre muy cerca, ¿sí? Nuestro punto objetivo no se tiene que encontrar muy cerca de nuestra entrada, sino debería estar un poquito lejos, ¿sí? Debería estar un poco alejado, así tenemos un rango aproximado entre que colocamos la operación y si toca y se da vuelta, ¿sí? Muchas veces pasa que colocamos mal la operación, la colocamos antes, la colocamos después, ¿sí? Y entramos muy cerca de nuestro punto objetivo. Lo que ocurre es que el precio rompe nuestra línea dinámica, metemos la operación y ¿qué pasa? Se da vuelta, ¿sí? Entonces el punto objetivo era otro tema que teníamos que tener en cuenta. Y después también hacíamos operativas en continuidad en este punto, ¿sí? Ya dentro del impulso veíamos una pequeña pausa dentro del impulso, ¿sí? Y en este punto le entrábamos para que se vaya hacia el alza, ¿sí? Eh, con respecto a esto, lo que hay que ver también es el punto objetivo. Si no tenemos ninguno, hay que operar con cierto cuidado, pero si lo tenemos también había que enfocarnos que esté un poquito lejos el punto objetivo para poder colocar la operación y no pueden colocar más de 2 operaciones, ¿sí? Porque como mucho, como sabemos que el impulso va a ser 3, 4 velas, como mucho generalmente hace 2 retrocesos y después del segundo retroceso en continuidad, esta se llama en continuidad, ya no operamos más. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las tendencias amplias? Bueno, ¿qué les parece? Operar el rompimiento de la línea dinámica, que sería esta, ¿sí? Operar ese rompimiento a veces va a ser un poco difícil. ¿Por qué? O sea, operar este rompimiento va a ser difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado puede hacernos algo así. Puede rompernos y después devolverse. ¿Sí? Porque la tendencia va a ser amplia, o sea, la tendencia va a ser bastante grande. Y como en las tendencias grandes suele haber ruido, ¿sí? Puede generar algún ruido, puede generar algún falso rompimiento, puede generar, por ejemplo, digamos que se rompe y después que se devuelva. Entonces, lo mejor es en este punto no operar operaciones de rompimiento, ¿sí? Y solo vamos a hacer operaciones en continuidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer las operaciones en continuidad? Pues muy fácil. No vamos a utilizar ya los indicadores como lo utilizábamos en el tema de la tendencia angosta, sino que simplemente vamos a colocar una línea dinámica y vamos a operar cada vez que la toca. Es así de fácil. ¿Y por qué? Me van a decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos tan fácil, entre comillas? Y es muy fácil, porque
En caso de que se atraviese la línea dinámica, ¿sí? Yo de igual forma estoy en velas de 10 segundos y estoy operando varias velas. Entonces, si se atraviesa la línea dinámica y nosotros operamos en este punto, si operamos en este punto y la atraviesa, de igual forma, como estamos operando varias velas de 10 segundos, el mercado se reincorpora. ¿Sí? El mercado se reincorpora, o sea, no va a tardar mucho más en reincorporarse. Entonces hay que operar con seguridad, hay que hacer mucho el tema de idea, creencia y convicción, ¿sí? Hay que hacerlo mucho. Para, digamos, entender cuándo ocurre y cuándo no. Esos pequeños detalles que cada uno puede observar a la hora de operar. ¿Sí? Y esta operativa se puede dar tanto en impulsos como en retrocesos. También la podemos operar tranquilamente en retrocesos. ¿Sí? Eh, el cuidado que hay que tener es que, eh, digamos, y esto, digamos, va a ser como una ayuda, ¿sí? La tendencia puede, con respecto a la media móvil, puede hacer dos cosas. Imaginemos que esta es nuestra media móvil, ¿sí? Y esto verde va a ser nuestro precio. Eh, el precio lo que puede hacer es respetar continuamente nuestra media móvil, ¿sí? Y no tocarla, más que cuando empieza la tendencia, no tocarla. O lo que puede hacer también es atravesarla constantemente, ¿sí? Cuando la atraviesa constantemente es porque tenemos volatilidad, ¿sí? Tenemos mucha volatilidad. En estos casos, lo mejor es simplemente poner la línea e ir operando a medida que la línea va acelerando. ¿Se acuerdan a los chicos que están hace un tiempo que aprendimos a colocar las líneas de vigencia o las líneas de aceleración? Bueno, cada vez que la toquen operan, ¿sí? Y van a tener cuidado cuando está rompiendo líneas. Cuando está rompiendo líneas van a tener mucho cuidado. Pero a ver, si nos encontramos en la otra tendencia, en esta tendencia, a ver, en la tendencia que acompaña la media móvil, cuando el mercado rompa la media móvil, vamos a dejar de operar. ¿Por qué? Porque significa que el mercado ya digamos, ya tuvo una pausa, ¿sí? Y es muy posible que comience el retroceso, ¿sí? O sea, o el cambio de mini tendencia de 10 segundos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa agrego? Juan, no hacía falta que, o sea, me hablas de la tendencia angosta, ¿no? Disculpen si me escuchan medio nasal, estoy un poco resfriado. Eh, me hablas de la... No, a ver, es importante que diferencia amplia de angosta, ¿sí? O sea, no puede, o sea, o sea, no hace falta que cuenten la cantidad de impulsos en el retroceso, ¿sí? O sea, no hace falta que cuenten la cantidad de impulsos y retrocesos. Lo importante, lo que tienen que saber es que en el retroceso de una tendencia angosta van a ser pocos impulsos y pocos retrocesos. En cambio, en la tendencia amplia van a ser varios, ¿sí? Entonces, teniendo esto en consideración, lo que vamos a hacer es operar de una forma, o sea, con rompimiento de retroceso en una tendencia angosta, y vamos a operar solo con continuidad en una tendencia amplia. Sí, es la forma más inteligente de operar. También lo que podemos hacer, o sea, lo importante acá, a ver, lo más importante de todo esto, ¿qué es? Es entender el ciclo del precio. ¿Sí? Mira, el ciclo del precio hace algo así. ¿Sí? El ciclo del precio es algo así.
Acá la gente acumula operaciones, arranca la tendencia, distribuye operaciones, o sea, venden operaciones, comienza la tendencia bajista. ¿De acuerdo? En base a esto, nosotros tenemos que encontrar nuestros puntos objetivos, que primero se van a encontrar cuando ya estemos en esta parte de la tendencia, ¿sí? Cuando ya estemos en la parte de la derecha de la tendencia, en la parte bajista, nuestros puntos objetivos se van a encontrar en los soportes anteriores. ¿Sí? Entonces, una vez que entendamos cuáles son nuestros puntos objetivos, hacia dónde quiere ir el mercado, ya la estrategia que usemos es independiente, ¿sí? Ustedes pueden usar esta estrategia de 10 segundos. ¿Por qué? Porque mi estrategia es operar en estos puntos, básicamente. ¿Sí? Hay otras estrategias donde pueden operar en estos puntos, ¿sí? Siempre y cuando estén lejos del punto objetivo está bien. Cuando se acercan al punto objetivo, tengan mucho cuidado porque puede rebotar, ¿sí? Y eso es importante. Eh, Después, si cruza el punto objetivo o no, ya depende o sea, ya es independiente, ¿sí? De lo que haga la tendencia. Pero lo importante es usar cualquier estrategia, ¿sí? Porque la estrategia es simplemente una excusa. Eh, Cualquier estrategia que encontremos, siempre y cuando encontremos estos puntos objetivos. ¿Se entiende? O sea, si nosotros entendemos hacia dónde va el mercado, siempre y cuando entremos antes de que llegue al punto objetivo, ¿sí? Y pueda rebotar, siempre y cuando ocurra, o sea, actuemos antes de eso, no hay problema. ¿Por qué? Porque lo entendemos a la perfección y porque hay que más. Y porque tenemos el espacio suficiente para que la operación sea ganadora. ¿Sí? Mucha gente lo que hace es operar en los soportes y en las resistencias, en los rebotes estos. ¿Sí? Pero muchas veces estos rebotes, digamos, lo único que está haciendo ahí es el punto, digamos, el precio llegando al punto objetivo y rebotando. Que a veces ocurre y a veces no. ¿Sí? Entonces el mercado va a tener más fuerza cuando esté yendo hacia la dirección que quiere ir. ¿Sí? Con respecto a las tendencias, tenemos que tener algo en consideración. Algo a lo que llamamos trampa, que yo todavía no lo di, digamos, no di ese tema, y lo voy a aprovechar ahora. ¿Qué es la trampa de la tendencia? Bueno, muchas veces nosotros vamos a tener la tendencia, ¿sí? Y cuando siempre decimos que la tendencia se rompe, ¿sí? La tendencia se rompe cuando nos rompe el último mínimo, ¿sí? Y acá ustedes dicen, ah, perfecto, ya nos rompió la tendencia, ¿sí? Ya puedo operar hacia la baja, porque vamos a estar en una tendencia bajista. Bueno, lo que ustedes tienen que entender es que siempre tenemos que encontrar una tendencia que nos haga tres movimientos: impulso, retroceso, impulso. Si solo nos hace este rompimiento y no nos hace un retroceso y después otro impulso, y no le esperamos tampoco, ¿sí? Lo que puede ocurrir es que el mercado rompa la línea, se vuelva a meter y siga la tendencia, ¿sí? Esto es lo que llaman trampa, ¿sí? En donde digamos, el profesional necesita liquidez, ¿sí? Es decir, quiere comprar más operaciones, pero no hay la suficiente cantidad de contratos disponibles para comprar, o dólares disponibles para comprar. Entonces, ¿qué hace? Engaña a los falsos que están, digamos, a la gente que está en compra, los engaña para que vendan en este punto y ellos vuelven a comprar en este punto y la tendencia sigue. Entonces, lo que vendieron en este punto dicen, ay, ¿por qué vendí? Porque después la tendencia siguió, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que entender cuándo ocurre este suceso. Digamos, a veces ocurre, a veces no, es importante que lo sepan. ¿Y cómo lo evitamos? Y simple. O sea, siempre para operar una tendencia, ¿sí? Operar adentro de un impulso, adentro de un retroceso, siempre lo que tenemos que buscar es un impulso, retroceso, impulso. Ahí ya tenemos la tendencia. Si no tenemos estos tres movimientos, ¿sí? Donde este impulso sea más alto que este sí o sí, si no tenemos estas tres cosas, esos tres movimientos, no podemos considerar la tendencia, ¿sí? Porque el mercado puede estar haciendo lo que también llaman
una figura de diamante, pero esto ya es chartismo y no me quiero meter mucho con eso porque yo no lo uso. Pero es básicamente, digamos, hace esta forma. Se hace como la forma de un rombo. Y esto es simplemente una trampa para seguir a favor del impulso, ¿sí? Porque, digamos, son trampas que simplemente confunden al que está operando. Ok, bien. A ver, los comentarios. Eh, Cuando llegan al punto de equilibrio que rompe, seguimos en continuidad. Claro, cuando rompe el punto de equilibrio, después de eso hacen operativas en continuidad. Claro, claro, Joel. Es así. Si lo haces sin indicadores, solo operan con línea dinámica. Excelente. Bueno, esa trampa, ¿en qué temporalidad podemos confirmar? Esto sucede en todas las temporalidades, lamentablemente. Es un garrón cuando sucede, ¿sí? Porque se lo van a comer, digamos, es lo difícil del trading, ¿sí? Pero al ya entender que existen estas cosas, entienden lo que hace el precio. Entonces, ¿qué van a hacer? Si pierden una operación así, ¿sí? Y de repente ven que se mete, digamos, otra vez dentro del canal. Imaginen que acá tienen un canal, ¿sí? Un canal de la tendencia. Rompe el canal, hace la trampa, luego se vuelve a meter al canal, se vuelve a meter al canal, y este impulso, en vez de seguir hacia la baja, sigue hacia el alza. Ahí ya tienen el indicio de que, bueno, si sigue hacia el alza, sé que mi siguiente objetivo está acá arriba. Porque fue una trampa. O acá. Pero generalmente está acá arriba. También puede estar acá. El punto objetivo, es decir, llega a ese punto y rebota. Ocurre pocas veces. Eh, Tengan en cuenta de igual forma esto como primer punto objetivo, ¿sí? Y después si lo rompe, este. Pero pueden operar antes de que llegue a este punto, acá, ¿sí? O sea, si ya saben que, ya ven que la fuerza, digamos, la vela de repente nos hizo una vela verde, alcista, fuerte, que cierra en máximo, ¿sí? Una vela fuerte, alcista, que cierra en máximo, se dibuja algo así, ¿sí? Esta, digamos, imaginen que todas las velas promedio son así. Bueno, una vela fuerte alcista es una vela un poquito más grande que el promedio, incluso con una mecha ahí abajo. O con una mecha acá arriba también puede ser. Pero, digamos, es grande comparada a las demás. Eso ya nos indica que tiene la fuerza alcista. Entonces, si en este punto ocurre eso, pueden operarlo hasta que llegue a este punto, a esta resistencia. Porque ese va a ser el siguiente punto objetivo. Y si lo rompe, el siguiente va a estar acá. ¿Sí? Y ahí ya nuevamente entienden lo que está haciendo en el precio. No es que los desenfoque y los agarra desprevenidos. ¿Sí? Ustedes ya saben que se trata de una trampa, ya tienen esa idea en sus conceptos. Entonces, lo que tienen que hacer es concentrarse nuevamente, relajarse y entender lo que están haciendo. Si no están relajados, no están entendiendo lo que están haciendo, es muy probable que pierdan. ¿Sí? Si no están tranquilos, si no están confiados, es porque en realidad están apostando. ¿Sí? Si un día salen en pérdida, ok, listo, salieron en pérdida, se tienen que desquitar, digamos, no se desquiten, obvio, ojo, ojo, me refiero a que se tienen que desligar, no es que se tienen que desquitar, deslíganse de la pérdida, no pasa nada porque mañana se vuelve a ganar. ¿Me entienden? Porque entienden perfectamente, tienen que tener esas, digamos, en el trading es necesario que todos estén tranquilos y que todos tengan confianza. ¿Sí? ¿Y cómo la consiguen? Estudiando y haciendo el proceso de idea, creencia y convicción. Nuevamente, disculpen que lo repita tanto, pero veo, digamos, yo lo repito todas las clases y veo que 3 personas lo hacen, ¿entienden? Y a esas 3 personas le va bien y el resto no lo hace y bueno, se queda, digamos, con el mal sabor de no entender bien el mercado. ¿Sí?
Eh, claro, el siguiente movimiento, o sea, hacen esto, es el cambio de tendencia, ¿sí? O sea, el cambio de tendencia es cuando rompe acá, hace el retroceso y sigue hacia abajo. ¿Sí? Acá ya podemos confirmar que hubo el cambio. Antes intenten no confirmarlo. A medida que lo vayan practicando, se van a dar cuenta que cuando comienza este impulso, ¿sí? En este punto ya van a notar mucha fuerza. Apenas comienza el impulso de este nuevo, ya van a notar muchísima fuerza. Entonces, como notan muchísima fuerza, eh, ya van a estar, digamos, a medida que lo practiquen más y más y más, solamente con la fuerza de la vela van a empezar a notar hacia dónde está. ¿Qué significa que haya fuerza en la vela? Nuevamente, como lo dije hace rato, que la vela cierre en puntos máximos, o sea, que no tenga mucha mecha, o sea, si la vela es alcista, que no tenga mecha hacia arriba, básicamente. Puede tener un poquitito, pero no mucho. Y si la vela es bajista, si la vela es roja, no puede tener mucha mecha hacia abajo. Por ejemplo, esta es verde, no puede tener mecha hacia arriba. ¿Sí? Si la tiene, tiene que ser muy poquitita, cachito. Eso significa que tiene fuerza. Puede tener mecha abajo. Y si es roja, al revés. No puede tener mucha mecha acá. ¿Sí? Puede tener mecha acá y poquitita ahí. Pero esta tiene que ser poca. ¿Sí? Bien. Entonces, la operativa en la tendencia amplia es bastante simple. Es entender el impulso y simplemente operar a favor. ¿Sí? Operar a favor. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de la última operativa que es común a la tendencia amplia como a la tendencia angosta, y es lo siguiente. Esta operativa es en el choque o en el rebote del último máximo, ¿sí? Imagínense que esto es en un minuto, ¿sí? Imaginen esta tendencia en un minuto. Y ustedes en 10 segundos tienen algo así, a ver, esto no se nota. ¿Sí? Tienen el impulso ese, la mini tendencia esa, y acá, digamos, cambia de tendencia, ¿sí? En este punto puede haber un mini rebote de la tendencia, o puede generar lateralidad. Pero para ver que lo vean mejor, en este punto, ¿sí? En este soporte, acá la tendencia puede rebotar. Y es donde van a colocar su otra operación. Es decir, cuando nos rompe la línea dinámica, ¿sí? Generalmente el precio va a querer ir hasta acá, pero a veces que no lo hace, ¿sí? A veces que se da vuelta. Pero las veces que llega a este punto, si las veces que llega a este soporte, eh, generalmente, aunque sea por una vela, rebota. Aunque sea una mínima vela, o sea, llega a este soporte y la vela rebota por lo menos por una vela. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden en 10 segundos, en este soporte, ¿sí? Si ven que cuando llega a ese punto, ¿sí? Las velas de 10 segundos, tienen poca fuerza bajista, o tienen mucha mecha en la parte de abajo, ya ahí cuando vuelva a tocar el soporte le dan hacia el alza, porque seguramente que digamos, es muy posible que rebote. ¿Sí? Rebota ahí y después sí cambia de tendencia. Pero esto es algo re común. ¿Sí? Incluso muchas veces llega a este último mínimo y se queda lateral. Entonces pueden operar varias veces. Operan ahí. ¿Sí? Es así de fácil. Súper sencillo. Operan ahí, ahí, ahí. ¿De acuerdo? Bien. Con esto terminamos la estrategia en 10 segundos de la versión número uno. ¿Se acuerdan que yo tenía dos versiones de la estrategia? La versión número uno, que se dividía, digamos, que era complicada porque tenía muchas variantes. Es importante que ustedes se concentren en una sola variante, es decir, van a operar rompimientos en tendencia angosta, o van a operar continuidades en tendencia amplia, o van a operar choque de máximo de lateralidad en tendencia
amplia o en tendencia angosta, ¿sí? Pero lo importante es que definan qué combinación van a operar y operen solo una de estas combinaciones, ¿sí? No operen todas o no operen la misma estrategia en diferentes mercados, no, porque les va a ir mal, tienen que operar una sola, ¿sí? Esto si quieren operar en base a acción del precio. También lo que pueden hacer es buscar una estrategia en YouTube y en base a todos los conocimientos que ya tienen de estructura y punto objetivo, eh, analizar la estrategia y, y ir modificándola para que se adapte a, digamos, el tipo de tendencia y a el punto objetivo, ¿sí? Entonces, esta es la versión uno que se divide en tendencia angosta o en tendencia amplia. ¿Sí? Y después tenemos el rompimiento, continuidad y demás. Pero la versión 2 de la estrategia es mucho más simple. Y se basa en la lectura de velas. ¿Sí? Lectura de velas. Es decir, leer si la vela de por sí tiene fuerza o no tiene fuerza. Yo estoy usando ambas versiones, o sea, uso que en realidad yo uso todo esto que les enseño, ¿sí? Tanto la versión uno como la versión 2. El problema es que la versión 2 es más fácil, pero tiene más fallas, ¿sí? Y esto quiero que lo entiendan. O sea, si pueden usar, depende de la gestión que estén usando, la gestión monetaria que estén usando, eh, van a usar la versión uno o la versión 2. Si usan la versión 2, ¿sí? Eh, lo que tienen que hacer es, a ver cómo se los explico, buscar una tendencia amplia y tener una gestión de riesgo que les permita tener un par de pérdidas, ¿sí? Y frenen en esos momentos donde la estrategia esa no se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Digamos, tienen que tener una gestión monetaria de, no sé, de operar con un 5% de la cuenta, ponele, sí, un 5% de la cuenta. Yo con y tener, digamos, un stop de pérdidas, no sé, del 15% diario o 20% diario. Eh, y yo, en cambio, con la otra, yo opero con un 10% y busco con máximo un 20% de pérdida diaria o entre un 20 o un 40% de ganancia diaria, ¿sí? Fíjense que, miren, fíjense, yo jamás intento, o sea, el día que pierdo dos veces seguidas, dejo, ¿sí? El día que pierdo dos veces seguidas, fíjense que todas mis operaciones, eh, digamos, son una pérdida aislada, ¿sí? Intento no operar más de dos pérdidas por día porque eso ya indica un 20% de mi cuenta. Eh, Mauricio, por ejemplo, acá tenemos una tendencia en costa. Esto es una tendencia en costa, ¿sí? O sea, se van formando a medida, esto ya sería una tendencia un poquito más, digamos, incluso muchas veces ocurre que los impulsos o retrocesos de las tendencias amplias